Saludos al país. Somos Foro de Opinión. Buenos días. Me acompañan el día de hoy los directos amigos Magua Moquete Paredes y José Ramón Rodríguez. Bienvenidos sean. Gracias a todos ustedes de manera muy especial. Iniciamos la semana dentro de ese espíritu de trabajo y de laboriosidad, aunque son sinónimos, pero vale decir en esta mañana que estamos en Foro de Opinión, comentarios, análisis sobre la situación actual de la República Dominicana con proyección internacional, pero más que todo les recordamos que estamos transmitiendo a través del canal 1245 y en la plataforma del nuevodiario.com. Esta mañana informaciones, análisis. Buenos días David, buenos días Magua, buenos días República Dominicana. Gracias por concedernos ese gran privilegio de entrar a sus casas. Quiero comenzar tempranito con Romanos capítulo 12, versos 17 y 18, que dice de la manera siguiente: no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. 3 consejos encontramos rápidamente aquí. Primero, no a la venganza. Segundo, hacer el bien. Y tercero, vivir en paz con todos. Creo que si nosotros a nivel individual decidimos hacer el esfuerzo de portarnos de esta manera y hacer caso a estos 3 consejos, tenemos la garantía de mejores familias, mejores sociedades y mejores países. Así que toma en cuenta este consejo que la Biblia nos da en el día de hoy y ponlo en práctica siempre. Recuerda, no a la venganza, haz el bien y vive en paz con todo. Gracias por escucharlo y por estar ahí para nosotros en el día de hoy. Así es, José Ramón, y hacer un bien generalizado, como se dice, ¿eh? Hacer el bien sin mirar a quién, dice, a toda aquella persona que usted pueda servir, ¿verdad? Ser altruista con esa persona, hágalo. Que eso es un retorno natural, es lo que le dicen karma, aquellos que están en el Medio Oriente, ¿verdad? Nosotros hablamos más de esperanza y de fe. Miren, el presidente de la República, Luis Abinader, estuvo en San Juan este fin de semana celebrando un consejo de gobierno. Ahí Luis Abinader habló sobre lo que todo el mundo conoce, y es la pobreza en que vive esa provincia. San Juan, de ser una de las 10 provincias más ricas del país, se ha convertido en una de las 10 más pobres. Creo que debe ser la 4ª más pobre de este país. San Juan, si usted ve los números, que son 68.7% de pobreza, son números fríos, un número que espanta, pero más espanta la realidad. Ver los números es una cosa, pero verlo real, ahí de tú a tú, eso es otra cosa. Y eso sí es verdad que hace que uno se sienta mal por saber que gente vive, ¿verdad?, con tantas limitaciones. Entonces San Juan, digo que la pobreza no se ve tanto en los números, porque la gente de ahí, mucha gente de ahí, que ha salido de la pobreza también, que han conseguido sus pesitos, pero se ha convertido entonces en usureros. Son gente que todo lo que hacen, su actividad es la usura y los préstamos. Esas personas son hoy por hoy en mayoría quienes dominan San Juan. El doctor Joaquín Balaguer repartió muchísimas tierras a todo lo largo y ancho del país en la llamada reforma agraria y le dio parcelas a los productores a través del Instituto Agrario Dominicano. Balaguer lo que hizo fue tratar de mitigar el hambre de esa gente para que sembrara su yuca, su plátano. Entonces la agricultura en lo general se convirtió en una especie de conuquismo rural y privado, donde la gente tenía su pedacito de tierra, ¿verdad?, y sembraban lo que podían en ese pedacito de tierra y tenían resuelta la comida, por decirlo así. Sin embargo, conforme han ido pasando los años y conforme la usura empezó a coger cuerpo, hoy por hoy muchos de esos agricultores lo que han hecho es, primero, anterior, para sembrarla, cogían préstamos a los prestamistas, a la redundancia, para poder hacer sus cosechas.
sembrar sus rubros y producirlos. Pero esos individuos, viendo las necesidades de esas personas, le decían, pero véndemela y quédate trabajando con ella a la cesta. A la cesta es que le da la sexta parte de cada cosecha. Entonces una persona hace una sola inversión en un paso de tierra, deja al mismo tipo, que tiene su título del IAB, pero hacen un acto bajo firma privada, donde el otro le vende, entonces compra un carrito, un camioncito, quizás envían un hijo o una hija para el exterior, para Europa especialmente, y ahí se le va los cuartos. Ellos quedan entonces empleados eternos de esos prestamistas. Así ha evolucionado San Juan durante estos años. El presidente ha hablado de inversión en vivienda. Ahora, si usted hace un levantamiento sobre cuántos apartamentos y casas le han dado a las personas pobres para que vivan en ellas y salgan de las periferias y de esa pobreza extrema que se ve, se va a dar cuenta que en un altísimo por ciento esta gente ha vendido el apartamento o ha vendido la casita para poder entonces irse a sus campos o a su barrio de nuevo, para poder conseguir dinero a hacer otra cosa. Entonces, creo que el gobierno, los gobiernos, cuando van a dar un bien de familia, ya sea una finquita, o ya sea un apartamentito, o sea una casita, para que vivan más dignamente, debe haber una cláusula del Estado donde no se le permite a esa gente vender, ni traspasar, y donde se especifique en una cláusula que cualquier gente, cualesquiera, que haga negocios con ellos, perdió su dinero, porque el Estado ni el sistema va a recibir esa transacción como válida. Cuando eso empiece a surtir efecto y se haga así, entonces no tendremos a esas personas revendiendo lo que el Estado le da. Eso de una parte. De otra parte, para que ustedes vean lo que es San Juan y su pobreza, San Juan hay 5 legisladores, incluyendo el senador, que es el senador más famoso que hay en la República Dominicana, me refiero a Félix Bautista. Entonces, esos 5 legisladores, 4 diputados y el senador, anteriormente eran 6, pero la fuga de las personas han hecho que San Juan pierda un diputado, porque la gente se está yendo. Al irse la gente quedan 4 diputados en vez de 5. Junto con el senador, entonces son 5 diputados, 5 legisladores. Si usted ve estos 5 legisladores, se da cuenta de que todos, exceptuando uno, han crecido en la pobreza extrema. La pobreza de ellos está en los huesos. Y no importa que se pongan trajes, que vayan a gala, no importa. Esa gente son pobres de corazón, pobres del alma. Y son gente que explotan al sanjuanero. La única excepción que hay en San Juan de los legisladores es Niño Encarnación, que es hermano de Juan Encarnación, una estrella de Grandes Ligas, cuya madre, que en paz descanse, lo formó bien. Pero después los otros legisladores, los 4, son gente que viene de ahí y saben que no tienen que invertir en la gente, ni siquiera defender esa provincia, porque ellos defienden solamente sus intereses. Es por eso que cada 4 años, usted ve, por ejemplo, el caso del senador, que ha repetido varias veces, que él va y cambia funda por voto, porque él sabe que la gente va a votar por la funda, porque él pasó por ahí también y conoce de la pobreza. Entonces, estos legisladores han crecido con el mejor condimento que existe en el mundo, que es el hambre. Comían yuca, plátano, lo que encontraran, y adquillaron así hasta la adultez. Y hoy que ya son legisladores, no le importa ese pueblo. Entonces, saludo con beneplácito el hecho de que el presidente Luis Abinader se haya fijado en la situación que vive en San Juan y en otras provincias. Pero, por favor, está demostrado que la inversión que se hace en el modelo clientelar no da resultado. La inversión que se hace en ese modelo paternalista tampoco da resultado. Nosotros que hemos tenido tantos años trabajando en la mitigación de pobreza sabemos que no da resultado. Ahí está, la pobreza en San Juan, que sigue en aumento cada día y que el número que Luis Abinader da no es cónsono con la realidad que vive esa provincia, subyugada totalmente en manos de los usureros. Así está San Juan. Bueno, David, te estoy escuchando con mucho detenimiento. Hace unas 2 o 3 semanas yo estuve en Sabanayegua. Es una comunidad que está limítrofe entre Azua y San Juan de la Maguana. Estuve de visita por allá. He ido ya como 2 o 3 veces y he conversado con algunas personas de Sabanayegua que conocen la justa dimensión
la problemática de San Juan de la Maguana porque es parte de este sur profundo, es parte de ese nivel de convicciones que realmente asola a nuestras comunidades. Lo que para mí es sumamente preocupante es que la pasada administración proyectaba a San Juan de la Maguana dentro de una óptica de favoritismo, dentro de una óptica de superación en todos los sentidos, y que lograba en su justa dimensión colocar a San Juan de la Maguana como una tacita de oro, utilizando de manera muy específica cada uno de estos planteamientos. Cuando uno entra a ese marco de realidad en San Juan y se conecta con esta parte sur, determina que es sumamente problemático. El señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, lo que está tratando es de puntualizar algunos señalamientos existenciales de ese gran sur, ese granero del sur donde las gramíneas gozan de manera muy específica. Pero para mí es sumamente sorprendente, David, cuando tú dices de que la usura es un marco sumamente existencial dentro de lo que es este mercado absurdo, indecente, de provocar algún nivel de préstamo. Yo creo de manera importante de que hay que tomar los niveles de consideración fundamentales para que la gente pueda tener elementos de concienciación hacia las problemáticas existenciales. Los recursos que pretende establecer el presidente de la República es una clara demostración de que él está colocando sus oídos. Que no es nada, Maguana. Que no es nada. Que no son nada. Sí, que no es nada. Presupuesto. Sí, que no es nada. No es nada para usted. No es nada, Mira, pero coloca, oye, David, coloca el marco de su realidad. Y eso es lo más importante. Yo creo que lo más importante es que él está colocando la realidad y que si eso no es nada, está logrando aumentar algunos recursos. ¿Tú sabes lo que no me gustó? El hecho de que usted politice el tema. Por ejemplo, cuando hablo de usted, hablo, por ejemplo, del gobierno del país especialmente, que politizó el tema en el día de ayer. Pero tiene que politizarlo porque es parte de su dinámica, David. Tiene que politizar. Mira, cuando tú eres Estado, eres gobierno y manejas fondos públicos, tienes que ver cómo tú impactas de manera positiva a la población y cambia el estado de cosas. El presidente ha hablado mucho de cambios y cambios positivos y todos estamos contentos con ese cambio. Pero desde ahí, tú, sobre la base de la pobreza, comenzar a politizar un tema es difícil porque tú no vas a lograr los objetivos. Porque de una vez cuando tú atacas en una población como esta y lo convierte en política, un tema que de vida, porque una gente, señores, tiene hambre, no tiene seguro de salud, vive en una casita vulnerable donde si llueve se moja, donde si el agua tiene muchísimos hoyitos, el techo, y se va mojando. Cuando la gente vive así, no es tiempo de politizar, es un tiempo de trabajar y hacerlo con ahínco, y hacerlo de manera honesta, y hacerlo de manera auténtica. Cuando usted ve a Paliza politizando el tema, hablando de Arroyo Cano y de Danilo y de cosas, en un momento como este, no es un momento para eso, es un momento para actuar en pro y en bien de esa comunidad. Simplemente lo digo porque no hay que politizar el tema. La gente de ahí vive en unas condiciones de extrema pobreza, de gran limitación personal y familiar. Gente que se siente ahogada, que no puede resolver. Entonces no se puede politizar el tema. Obviamente, en Magua, amigos televidentes, la pasada administración incluso fue tan fuerte que ahí se invirtieron supuestamente 35 millones de dólares, una mal llamada reconversión agrícola, y de esos 35 millones de dólares no se ve un peso, se lo robaron. Y nadie dice nada. Lo que tiene que hacer el gobierno y el Ministerio de Agricultura es perseguir a esos que manejaron esos fondos en San Juan, ese fondo que vino del BID y que hoy no se sabe dónde están, que supuestamente iban al rescate de esa misma gente de pobreza que estamos hablando, pero no han impactado en nada. Ahí es que deben perseguir a esa gente del pasado gobierno. Ahí sí estamos hablando, y no politiquería hablando, eso es actuando en contra de esos que acabaron con esa provincia. Y basado en su pobreza, hicieron también más política. Por eso, no digo yo que un mal no justifica otro mal. No se puede politizar el tema de San Juan. Hay que combatir esa pobreza y hacerla bien. Yo sencillamente quiero, como sanjuanero que soy, yo soy
nacido, criado y de hecho todavía mantengo mi residencia legal en San Juan. Yo voto en San Juan, para mí mis autoridades son las sanjuaneras. Yo, por lo tanto, toda inversión que se haga en beneficio de la provincia y de sus municipios, yo lo voy a celebrar. Para mí, una cosa es la inversión de capital para crecimiento económico, que yo creo que San Juan ha tenido crecimiento económico, más no ha tenido desarrollo humano ni desarrollo per se, porque quien llega a San Juan, municipio cabecera, San Juan de la Maguana, se da cuenta de que hay un cambio en la infraestructura, la cantidad de vivienda y remozamiento de las viviendas en San Juan es obvio, la cantidad de negocios que en los últimos 10 años en San Juan han prosperado, desde la venta de vehículos hasta el crecimiento en la infraestructura de la salud privada. En San Juan hay un cambio en materia de la inversión. Lo que yo creo que los números que el presidente mostró ayer tiene que ver con el desarrollo humano. A mí me interesaría que la inversión caminara también en el marco del desarrollo humano, porque la verdad es que cuando tú inviertes y inmediatamente hablaste de construir vivienda, yo pienso en varilla y cemento, donde hay un sector que se va a nutrir económicamente, pero no necesariamente quien recibe una vivienda de las económicas que el gobierno hace cambia su condición de pobreza. Hay algo más que hacer que no hemos estado haciendo, no solo en San Juan como provincia, sino a nivel nacional. Yo creo que de verdad, cuando tú llegas al municipio cabecera de San Juan, tú no ves esa pobreza que los números reflejan. Por lo tanto, yo creo que aquí debemos hacer una inversión integral que garantice que allí donde haya una infraestructura nueva, también haya una vida nueva. Es mi esperanza que esto no se quede nada más en hacer una inversión que garantice que los sectores económicos sean los que guisen, como decimos en la calle. Román, lo que ocurre es que en San Juan hay una realidad que nosotros tenemos que obviamente hablar, porque la conocemos. San Juan es el mayor exportador de prostitución que existe en la República Dominicana, esa provincia. La que más exporta prostitución es San Juan. Fíjense de eso. Y una buena parte de esa estructura física de casas que tú estás viendo que se ve en San Juan es producto de esa misma prostitución. Exactamente. Que sale de San Juan, especialmente hacia Europa. Entonces no es como parte de un desarrollo económico, que la gente de San Juan misma lo ha hecho, sobre la base de su trabajo y la agricultura. No, es sobre esa base de esa prostitución. Entonces, una cosa es lo que se ve, otra cosa es la parte que tiene que ver con lo físico, otra cosa es la parte, como tú bien señalaste, de desarrollo humano, que esa es la parte que a nosotros nos gusta trabajar, el desarrollo humano, la mitigación de pobreza que está en los barrios, en los campos. Usted ve la gente cómo vive, cómo habla. La gente en San Juan tiene muy pocas oportunidades y, como dije en principio, la mayoría de esa gente que hoy por hoy hacen vida económica y son los supuestamente ricos de San Juan, vienen de esa abyecta pobreza, que crecieron, como dije en principio, con un condimento que fue el hambre, y lo que se comían lo encontraban bueno, lo que sea. Y hoy esa gente aprovecha esa misma pobreza para ellos beneficiarse de sí mismos. Fíjate que hablé de que hay 5 legisladores, hay 4 que nacieron ahí, en esa pobreza, en ese subsuelo. Y esa gente sabe cómo actúa el pobre y los usan en su propio beneficio. Eso es San Juan. Entonces, el presidente Abinader está viendo los números fríos, pero nosotros, tú y yo que somos de ahí, conocemos lo que es vivir en esa provincia y conocemos mucha gente que hoy por hoy son quienes inciden económicamente. De manera que, si me voy a tener algo más que agregar. Sí, déjame agregar esta parte. Realmente la situación de San Juan de la Maguana es muy difícil y esa pantalla de las construcciones, de las edificaciones, es producto de esa circunstancia que asumen muchas personas, no todas. Yo he participado en un programa que se desarrolla en
en Alemania, en Berlín, se llama Fondo, y he conversado con algunos periodistas internacionales y han hablado sobre los niveles de prostitución que se asume a nivel de Europa y básicamente de República Dominicana. Y es para nosotros muy cuesta arriba por entender este tipo de situación, pero no es menos cierto que es una forma de subsistir y de buscar algún medio que pueda motivar su propio nivel de progreso, entrecomillado. De todas maneras, yo pienso que en estos 6 meses o 7 meses que tiene el presidente de la República, está dando unos niveles de connotaciones muy específicas hacia lo que debe ser el propio nivel de desarrollo, pero en la seriedad de los planteamientos políticos y sociales y psicológicos de la población, y motivando a que esas personas de por allá puedan asumir de manera muy amplia su propio nivel de desarrollo y que sean autogestionarios. Así es, miren, en otro tema, el expresidente Danilo Medina, yo dije en el título que se rejuramentaron. Sí, porque ahí 35 se rejuramentaron, incluido el presidente. Y los 10 que entraron fueron 10 de la estilla del palo, ¿verdad? De manera que hubo una rejuramentación. Además, es un partido que ayer se juramenta el presidente del partido, Danilo Medina, que todo el mundo sabía que lidera ese partido. Hace tiempo que Danilo lidera ese partido, lo lidera Danilo Medina, ahí no hay cuestionamiento. ¿Por qué se fue Leonel Fernández del PLD? Porque no puede haber 2 gallos en un rejón. Obviese. Cuando hay 2 gallos hay problemas. Entonces Leonel Fernández entendió que internamente perdió el liderazgo interno frente al presidente de la República, que era Danilo Medina, que era quien en el momento daba los decretos. Ustedes pueden estar segurísimos que si hubiese sido Leonel el presidente de la República, fuera Danilo que estuviera fuera, no Leonel. Porque aquí el que tiene el melao es el que tiene el decreto. Y Danilo tenía el decreto, los decretos. Y es por eso que usted ve mucha gente de ese partido que traicionó a Leonel, que era su líder en un momento, para irse con Danilo, porque era el que daba los decretos. Olvídense de eso. Entonces el PLD arranca una campaña, diría yo, porque ya estamos en campaña. Lo dijo Amarante Barret, que ya estamos en campaña interna en el Partido de la Liberación Dominicana, pero arranca esa campaña con los mismos actores de siempre, de gente hartamente conocida en el país, además de gente que perdieron ya el sueño y las esperanzas que podían afectar al pueblo. Cuando usted, por ejemplo, que una gente que fue pobre va a una provincia, a un barrio, a un campo, a hablar para que voten por él, pero la gente sabe que es rico, pero que era pobre y se hizo rico en el Estado, ¿con qué moral esa gente entonces van a ir a buscar los votos? Yo quiero saber con qué moral. ¿Con qué moral es que van a ir? Y que no, que nosotros somos el PLD y estamos aquí, que queremos sus votos. Pero un PLD que no está renovado, un PLD que está recauchado, un PLD cuyo liderazgo y aquellos que ayer se juramentaron son todos ricos millonarios. Y aparte de ser ricos millonarios, que se hicieron la mayoría o casi todos en el Estado, resulta que todos tienen pensiones millonarias. O sea, no únicamente que salieron del Estado, ellos, sino que ellos siguen cobrando del Estado. De esa pobreza que hemos estado hablando de San Juan, que está en todo el país. Hablamos de San Juan porque hay pobres en todo el país. Esos pobres, de ahí de esos pobres, de cada motoconchista que echa un galón de combustible, que compra una piececita, un galón de aceite para echárselo a su motor, de cada conchero en las rutas que saca el brazo diciendo derecho, el brazo está como un carbón de negro porque el sol todos los días. Ese conchista es que le paga a esos 45 miembros del PLD su pensión mensual asegurada de por vida. Entonces, ¿usted cree que esa gente ubicada en ese asiento del comité político, que manejaron en su gran mayoría instituciones, son todos exministros, ex senadores o ex diputados, que tienen esas grandes pensiones? ¿Ustedes creen que esa gente, el pueblo lo va a escuchar? Cuando sumemos cuánto ganan ellos en total, cuánto le sacan al Estado en total, hubo un solo que le sacó más de $1 millón, al que le saca al Estado, que es Simón Lizardo,
y los demás que han empezado por el Banco de Reserva. ¿Por qué? Porque la ley lo permite, porque es un problema también de legislación y de barbaridades en un país como este. Pero yo creo que con esa, obviamente Danilo es el líder de ahí, y como líder tiene herramientas para poder conducir un partido que por demás es un partido disciplinado, contrario al PRM, que es muy indisciplinado. Ahorita en el PRM se salta un paquete de gente a operar al presidente y se va al Málaga no Temenet, todo el mundo también lo sabe. Pero a nivel del danilismo, PLDismo, para usted colocarse otra vez en el corazón del pueblo y que el pueblo usted lo vea como legítimo, auténtico, como que quiere en realidad hacer bien las cosas, no lo va a ver así, no con esos actores. Yo hubiese preferido, Magua, amigo televidente, José Ramón, que el PLD hubiese sido más abierto, que se le hubiesen dado oportunidades a personas más jóvenes y que no tengan los criterios que hoy por hoy tienen los que están en ese comité político. Lo digo de verdad, creo que el PLD inició ayer un proceso de campaña, como lo señala Amarante Baret en un escrito. Creo que el PLD ha sido secuestrado, totalmente secuestrado por esa cúpula que hay ahí, cuya cabeza es Danilo Medina. Creo eso, y lo digo tal cual, lo siento porque yo veo tantos palos a ciegas que del gobierno y el PRM, que yo no sé lo que va a pasar en el 24. No sé lo que va a pasar aquí en el 24, porque un partido que sale desacreditado, un expresidente Leonel Fernández que no tiene las bases en esta sociedad para volver al poder por sí solo. Entonces, un PRM con un presidente como Luis Abinader, que dice que lo quiere hacer bien, pienso que sí, pero que él no se da cuenta que está sentado, en vez de estar en el palacio, en una silla, está sentado en un barril. Eso explota en algún momento, porque ahí cada cual quiere ser ellos. Y ahorita los PRMistas, los funcionarios, comienzan toditos a querer ser presidente. Ustedes verán, esa es la conducta que ha tenido el PRD o IPRM de esa situación de que cada quien es líder y cada quien tiene un nombre y a mí hay que respetarme y yo soy. Entonces un paquete de sinvergüenzo, tumbapolvo, que tiene los funcionarios que le dicen, no, usted es un líder. No, pero usted es un líder. Cada vez que van con un chofer o un asistente le dicen, pues usted es un líder. Entonces a la gente le van alimentando esos funcionarios que son líderes. Entonces tiene un guardia que lo taponea, que le abre la puerta, que va y lo franquea. Entonces esa gente se va creyendo que son algo. Y ahorita ustedes verán con desenfreno cómo va a ocurrir esa campaña interna del PRM. O sea, cuando veo al PRM así, y veo a Luis Abinader actuando muy bien, para mí hasta ahora, digo, ¿qué será de Luis Abinader? Y de esa condición que él tiene, que no se ve un hombre que busca nada, sino un hombre que quiere reformar el país. Yo voy a Abinader así, pero que tiene tanta gente alrededor de él que se cree líder. ¿Qué va a pasar en este país el 24? Con un PLD secuestrado, un expresidente Fernández sin posibilidades, y un PRM entonces con un presidente que lo quiere hacer bien, pero con unos funcionarios que en su mayoría se cree que son líderes y cabeza. Óigame. Entonces, frente a eso, yo no sé lo que va a pasar en este país, en términos políticos. La verdad que no entiendo. Bueno, David, antes de que podamos hacer la primera parte... Esto es un debate duro, papá. Esto es un debate duro. Mira, en primer lugar, el expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez, él sabe muy bien que no tiene plataforma política, porque la plataforma política se hace sobre la base de una serie de criterios sociológicos y psicológicos dentro del partido, pero más que todo dentro del accionar de la vida social dominicana. Y yo recuerdo, y ustedes me pueden constituir un mentis en este sentido, que el doctor Joaquín Antonio Balaguer y Ricardo establecía y defendía de manera muy estricta a su familia. Él decía, yo soy el político, pero mi familia yo la respeto y no quiero, y él echaba el pleito por su familia. El pasado presidente de la República ha tenido unas convicciones sumamente difíciles con su familia en este momento, por eso están imbuidos en una serie de procedimientos legales. Entonces, ese elemento negativo, más una estructura política un tanto existencial dentro del Partido de la Liberación Dominicana, que nació en el año 1973, y a sabiendas que perdió su partido y perdió una serie de hegemonía política en el país, él necesariamente tiene que buscar de dónde agarrarse.
yo estoy convencido de que el Partido de la Liberación Dominicana, con esta reestructuración, entrecomillado, es sencillamente imagen y semejanza de Danilo Medina. Y él sabe que sin esa estructura entrecomillada, él no iba a pasar, precisamente por lo que acabo de establecer en este momento. Entonces él fabricó, porque siempre ha sido un armador político en República Dominicana. Entonces, él sabía en su justa dimensión que tenía que armar este gran muñeco para poder mantenerse situacionalmente en la política dominicana con la supuesta aspiración del 2024, que yo dudo de que él pueda ser otra vez presidente de la República. Aquí se va a dividir la política dominicana entre Luis Abinader Corona o la persona que lo pueda suceder, o posiblemente sea Leonel Antonio Fernández Reina. De todas maneras, yo creo convincente de que el país, a partir de esta fecha, debe tener elementos de conciencia fecunda para saber elegir y no retroceder ante una política que definitivamente se está viendo en este momento, que de su lar nativo, que fue San Juan de la Maguana, que él lo proyectaba como una parte sumamente importante de la República Dominicana, se destapa la situación, y ustedes son actores muy cercanos, porque son sanjuaneros, determinan que San Juan no era lo que se pintaba antes, y eso mismo está desarrollándose en muchos pueblos del país. Yo le voy a dar un voto de confianza al señor Abinader, que siga haciendo desarrollo equilibradamente en el país, y a ver qué puede suceder. ¿Qué puede suceder? ¿Me da la autorización para pasar a pausa? No. Bueno, yo quiero sencillamente poner quizás una nota un poco diferente. Yo creo que el PLD desde su nacimiento siempre ha estado secuestrado en la persona del líder. Lo estuvo en la persona del profesor Juan Bosch. La mayoría de nosotros nos queríamos cuestionando la democracia dentro del PLD. Recuerda que Juan Bosch fue un tremendo organizador. Sí, pero no era un demócrata a lo interno. En el PLD se hacía lo que Juan Bosch decía. Y nosotros podemos revisar la historia, darnos cuenta de que el que iba en contra de Juan Bosch se iba o él renunciaba. La cantidad de veces que él renunció, que hubo que pedirle que regresara, ahí están. Es decir, el PLD siempre fue cuestionado. Juan Bosch fue de cascarrabia, el viejo cascarrabia. Entonces, son líderes, ¿entiendes? Después el PLD queda secuestrado en la mano de Leonel Fernández por más de 18 años, donde no había quien osara presentarse como candidato a presidente del PLD, porque eso era de Leonel. Leonel salió y quedó Danilo. Lo que se le está cuestionando a Danilo, lo que ustedes dos le están cuestionando a Danilo, es lo que se le ha cuestionado a todos los dos presidentes anteriores y este presidente del PLD. Yo creo que lo que ha ocurrido con el Congreso del PLD es que muchos sectores esperaron que de ahí ocurriera un desangramiento y la división radical mayor, y no se dio. El PLD, con todo el cuestionamiento a la democracia interna, realizó un congreso con los menores inconvenientes, y una de las razones del Consejo de Gobierno en San Juan de la Maguana, y como dijo David, la respuesta política a ese congreso de parte del ministro administrativo, es una señal de que el Congreso y la manera en que terminó preocupó a sectores políticos del gobierno con relación a la posibilidad de un reordenamiento del Partido de la Liberación Dominicana. No podemos descartar la posibilidad de que de esos escombros pueda levantarse un partido diferente. Yo creo que, para mi gusto, quizás la dirigencia del PLD pudo haber sido renovada, para mi gusto, pero yo no estoy ahí a lo interno. Yo creo que ellos hicieron lo más que podían hacer. Ahora bien, lo que sí yo creo que un medio como el nuestro tiene que preocuparse es por salvar la condición de los partidos. La razón por la que el PLD gobernó 16 años ininterrumpido fue por la falta de una oposición fuerte y seria. Si nosotros apostamos a la destrucción del PLD, como ocurrió con el PRD, como ocurrió con el Partido Reformista, preparémonos
a la eternización de un partido en la cual un sector de la sociedad no confía, como lo acaba de decir David. Las intenciones del presidente pueden ser muy buenas, pero la estructura partidaria en la que descansa su trabajo no tiene la seguridad ni le da la seguridad a la sociedad dominicana. Así que celebremos que el PLD hizo su congreso, que ha planteado sus líneas programáticas, le deseamos suerte, pero no es verdad que el PLD caducó o que se levantó ya el acta de defusión de esa organización. Quería decir eso antes de que pasáramos a la pausa. Bueno, con su anuencia vamos a la pausa, retornamos.